7:00 de la mañana, bienvenidos a la entrevista de hoy. Semanas atrás, el presidente propuso al país una consulta popular para 2017 sobre los paraísos fiscales. Según datos del gobierno, 30.000 millones de dólares estarían en empresas offshore en lugar de ser invertidos este dinero en el país. Para muchos, la propuesta de pacto ético es más política y moral que ilegal. Analizamos el tema en este espacio. Guillaume Long, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. He enviado a la Corte Constitucional un pedido para que, previo al control de constitucionalidad que debe realizar dicho organismo, el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular en la que sea el pueblo, que de manera directa y con su voto, el que se pronuncie sobre la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Hasta aquí la pregunta. Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo, en el caso de ganar el sí, en el lapso de un año, todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su patria, deshaciéndose de cualquier empresa offshore o capitales en paraísos fiscales. Esta consulta prácticamente no tiene costo para el país, pues se la realizará con las elecciones generales de febrero de 2017. Esta es la pregunta propuesta por el gobierno y el presidente de la República. Canciller, buenos días, bienvenido. Se ha dicho del lado de la oposición que este sería un planteamiento más político que ilegal y una estrategia de campaña desde el lado del gobierno. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo creo más bien que es una gran iniciativa, es una iniciativa histórica. Hay un debate global en este momento sobre el tema de los paraísos fiscales y qué bueno que Ecuador pueda ejercer liderazgo en ese debate, ¿no? Ecuador es un país que ejerce liderazgo en muchos temas y siento que, bueno, desde la política exterior, ciertamente desde la Cancillería, el año 2016-2017, van a estar marcados por esta nueva lucha, una lucha por un mundo libre de paraísos fiscales que son una vergüenza en el siglo XXI y qué bueno que podamos a través de este referéndum, también afuera, porque hay un debate nacional, por supuesto, pero hay un debate internacional que lo tenemos que dar y yo ojalá pudiera llevar ese referéndum Correa, que lo podamos llamar de alguna manera, y proponerlos como nuestra salida a una de las grandes lacras, insisto, del sistema capitalista contemporáneo. Hay un debate global, en varios países lo están dando, en el 2014 se inició un debate en el seno de la OECD, ese club de los países ricos, hubo también el año pasado en la conferencia de Addis Abeba un debate en el marco de las Naciones Unidas, hay un debate global sobre esto porque afecta a todos los países. En el Ecuador, aquí se habló de 30.000 millones, alrededor del 30% de nuestro PIB, pero a nivel mundial son cerca de 7.6 billones de dólares que evaden impuestos y que podrían estar al servicio de los países para reducir pobreza, para dinamizar la economía, para generar empleo. Entonces, más bien yo me enorgullezco mucho de eso. Yo creo que más que ser una medida de corte político nacional, es una cosa que los historiadores recordarán de aquí a varias décadas. ¿Ecuador no estaría solo entonces? Usted dice, canciller, en esta lucha. Sé que tienen contacto también con el grupo del G77 para ver si es que estos 130
30 países en vías de desarrollo también se unen a la propuesta ecuatoriana? Por supuesto, estamos hablando con muchos países que como nosotros son víctimas de estas prácticas, ¿no? Básicamente, ¿qué son los paraísos fiscales? Son dineros que deberían estar invertidos en nuestro país, que deberían estar incluso al servicio de los estados para poder hacer obra, infraestructura, reducción de pobreza, política pública, etcétera, etcétera, porque son impuestos que en vez de ser pagados y de ser reinvertidos en la fuente de generación de esa riqueza, salen y están escondidos. Muchas veces en lo que los paraísos fiscales tienen cero o baja tasa impositiva y además tienen más que sigilo, secretismo bancario, ¿no? Y con poca transparencia. Entonces, claro, muchos países del mundo, no solamente Ecuador, se ve afectado, nosotros estimamos que por un monto equivalente a 30 mil millones de dólares, pero cuando yo hablo con mis colegas de varios países de América del Sur, de África, de Asia, pero también de los países del norte, claro, los países del norte lo necesitan quizás menos, los países industrializados no tienen esa premura que nosotros tenemos por el desarrollo, pero también lo necesitan y varios países a veces uno cree que los paraísos fiscales solo están en nuestro hemisferio, quizás en el Caribe, pero en Europa hay muchísimos paraísos fiscales. Hay países con trayectoria, historia de Estado, ¿no? Impositiva, Francia y Alemania, por ejemplo, entre otros, que viven rodeados de paraísos fiscales. Entonces, es un debate mundial, hay muchos países que están preocupados, tiene mucho que ver con crimen organizado, con terrorismo, con lavado de dinero, y lo seguimos permitiendo. Pero bueno, no necesariamente es así, es decir, esto tampoco no es una práctica ilegítima, de ahí que ustedes mismos han denominado esto como un pacto ético, que tiene que ver más con lo moral y lo ético que con lo ilegal. A ver, depende de la legislación nacional, pero a nivel internacional es verdad que no es necesariamente ilegal, por eso es que nosotros sí queremos que sea ilegal. Lo que sí creemos es que es absolutamente ilegítimo, es decir, es inmoral, no, es dinero escondido, dinero sin rostro, sin nombre. Nosotros sí creemos que es una práctica absolutamente ilegítima y además creemos que es una de las grandes contradicciones del capitalismo contemporáneo, es decir, es algo que remonta básicamente al siglo XIX, cuando las élites de los países no querían pues estar tributando y querían esconder su dinero. ¿Cómo afecta, canciller, precisamente esto al pueblo en general? Porque muchas personas pensarán en lo que usted acaba de decir finalmente, es decir, esta es una cuestión de élites, de personas que tienen mucha plata, de personas que tienen empresas. ¿Cómo afecta al ciudadano común y corriente el tema de los paraísos fiscales? Yo creo que hay un doble rasero a nivel, el discurso internacional es increíble, ¿no? Uno vive peleando por el crecimiento, vive peleando por la garantía de derechos, vive realmente trabajando arduamente, incluso ahora enfrentando una situación económica mundial difícil. ¿Qué harían esos 30 mil, qué no harían esos 30 mil millones de dólares para dinamizar la economía, para generar empleo, para crecer? O sea, 30 mil millones de dólares es el 30% de nuestra economía. Y nosotros aquí, cuando nos ha ido muy bien, bueno, estos últimos años hemos crecido entre el 2007 y el 2014 un promedio de 4,7, 5% del PIB, que es un crecimiento muy sano. Pero esos 30 mil millones cambiarían radicalmente nuestra economía. Entonces, para la gente normal, los ciudadanos de a pie, reducción de pobreza, reducción de desempleo, diversificación de la matriz productiva, harían muchas cosas. Realmente es una de las cosas que nosotros creemos es de las grandes... de esos dobles estándares, ¿no? Por un lado, el sistema global presiona a los países del sur para cumplir con algunos estándares, muchas veces cuando ellos mismos no cumplen, pero bueno, hay todo un sistema para presionar a los países, para reducción de pobreza, para garantía de derechos. Y por otro lado, el mismo sistema global, la misma gobernanza, el mismo derecho internacional, las estructuras que existen permiten ese tipo de prácticas que son el mayor obstáculo para alcanzar el desarrollo. A decir de la oposición y a propósito de la pregunta planteada por el presidente para 2017, se ha hablado de una supuesta incoherencia por parte del gobierno. La plata en paraísos fiscales no estaría solamente en manos de grandes empresarios o empresarios privados, sino también de propias instituciones del gobierno e incluso funcionarios del gobierno. Flopec, dueña de 4 empresas en Panamá. Banco Central del Ecuador, con 4 cuentas de tránsito en paraísos fiscales, Panamá. Alex Bravo, ex empleado de Petroecuador. Pedro Merizalde, presidente de Petroecuador, que acaba de decir que va a cerrar o a disolver su empresa offshore creada en 2012. Yo creo que eso más bien son buenas noticias. Si es que lo que estamos haciendo ahora está motivando para que personas que tengan, no sé, no quisiera pronunciarme en el caso de nombres específicos porque no conozco los casos, pero si hay personas que tienen dineros offshore o en paraísos fiscales y que gracias a la medida del presidente Correa están trayendo su dinero, pues es una de las cosas que se busca. Justamente yo creo que vamos a ver bastante dinero volver al Ecuador, no necesariamente de forma anunciada, pero ya hay personas que van a decir,
bueno, es probable que esto funcione, que el presidente gane esta consulta popular, y entonces yo creo que vamos a ver bastante capitales regresar a Ecuador, que es lo que buscamos. Y en cuanto a las cuentas del Estado, yo creo que el Banco Central son temas bastante técnicos y el Banco Central ya explicó, pero claro, parte de esta contradicción del sistema internacional en el que vivimos, cuando hay créditos, cuando hay financiamiento, muchas veces estamos obligados a tener cuentas en lugares para poder hacer ese famoso tránsito, ¿no? Para traer el dinero al Ecuador. Pero evidentemente, si es dinero público, no es para evadir impuestos, o sea, creo que es otro tema totalmente diferente. Sí, pero si es que se trata también de funcionarios, ¿no hay cierta incoherencia en el hecho de que permanezcan en el gobierno cuando en realidad ustedes supuestamente están luchando para erradicar este tipo de prácticas? Yo creo que la consulta busca justamente eso, busca que funcionarios públicos, burócratas, pero también personas que llegan a donde están por mandato popular, por elección popular, por sufragio universal, tengan que tener su dinero aquí. Si es que hay, pues en buena hora que tengan su dinero aquí. Más bien yo creo que eso demuestra que está funcionando y va a funcionar pues este pacto ético que está proponiendo el presidente del país. Políticamente dirigido, canciller. Para nada, yo creo que está muy claro, lo acabamos de ver en lo que dijo el presidente en su alocución al país, cuando estableció de que había un espacio de un año, es decir, cualquiera va a poder ser candidato, no es que haya ninguna cacería de brujas. En febrero del año 2017 cualquiera puede ser candidato con o sin dineros, ¿no?, en paraísos fiscales. Eso ya es un tema de cada cual con su conciencia, con su ética personal y con su responsabilidad ante el pueblo y ante la historia, pero podrán ser candidatos. Luego, si hay un triunfo de la propuesta nuestra en las urnas, pues evidentemente en el marco de un año tendrán que regresar sus dineros al país. Una última pregunta que tiene que ver con las reacciones que usted tuvo la semana pasada, a términos de la semana pasada, por el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la transparencia fiscal en 2016. ¿Han ustedes hecho algún tipo de acción más allá de la queja del fin de semana pasado? No, ya lastimosamente los países del mundo están acostumbrados, no deberíamos estar acostumbrados porque es inaceptable, pero ya estamos acostumbrados a que los Estados Unidos crea que es una instancia de derecho internacional, que son jueces, que ellos, nadie les ha dado ese mandato. Son informes absolutamente multilaterales que no tienen ninguna vigencia jurídica ni de ninguna índole, y pues una vez más rechazamos. Lo hacemos cuando hacen informes de certificación en otros ámbitos. No son las Naciones Unidas, son un Estado más, poderoso puede ser, pero un Estado más, y no tienen de ninguna manera el derecho de hacer ese tipo de comentarios. Además, nos parece un poco, bueno, una coincidencia, justo cuando nosotros estamos empezando el pacto ético ya, y Estados Unidos es uno de los países que sí tiene paraísos fiscales y reconocido por muchos países del mundo en su jurisdicción, no solamente en el territorio continental, sino en territorios no autónomos, como se ha discutido en muchas ocasiones en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Entonces no nos parece una coincidencia que justo ahora que estamos lanzando el pacto ético ya nos hagan entrar en estas listas cuando nunca habíamos entrado. Nos hablaré seguramente del tema con el embajador, pero ya lo he hablado varias veces con él. Nosotros no aceptamos informes unilaterales de ninguna índole, ni en el ámbito fiscal ni en otros ámbitos. Gracias por los detalles. Muchas gracias. Bienvenidos.